1806, ya amenizadas las fieras con las dulces melodías de esta banda británica, excelsa banda británica, una de las mejores de la historia, dicen los historiadores del rock. No sé si coincidís conmigo, Ignacio. Sí, excelente, absolutamente. Entonces, incluso sí, hay una película que circula por ahí que se llama Rapsodia Bohemia, que es un poco la historia de Queen, la historia de Freddie Mercury, que es fascinante como para ver. Sí. Es que eran músicos verdaderos, músicos. Sí, de hecho, Brian May es astrónomo. Ah, mira. Sí, tiene una formación de astrónomo. No sabía. Por eso, sin más preámbulos y ya pasando al lado cultural, vamos directamente al barro de la política, pero desde una óptica siempre propositiva, ¿no? Les recordamos que quienes estamos aquí presentes, la señorita Mercedes Novillo y quien les habla, pertenecemos a un espacio político que se presenta a estas elecciones, en mi caso como primer precandidato a consejero escolar. Así que desde ese punto de vista nos hemos puesto a estudiar, en mi caso puntual, una de las atribuciones que tiene el Consejo Escolar, que es la de la administración y la distribución del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que fue muy popular en el año pasado y en este año porque le acercó a las familias un bolsón de comida que constaba de exactamente las siguientes cosas: una leche descremada, un arroz, un paquete de fideos, una caja de puré de tomate, un paquete de harina, 2 paquetes de galletita, un paquete de azúcar, uno de dulce de leche y uno de arvejas. ¿Y eso para cuántos días y cuántas personas? Para una quincena. Bueno, 2 semanas. Increíble. Específicamente. No sé por qué se dice quincena cuando siempre son 14, ¿no? Sí. Pero bueno, es ese atajo conceptual. La cuestión es que este bolsón de comida sirvió como ayuda a las familias, en las cuales el Consejo Escolar, muy canallescamente, el año pasado los distribuyó de la siguiente forma: compraba las cosas, las enviaba a las escuelas y los docentes teníamos que ir convocados por una autoridad jerárquica, es decir, por nuestros directivos, a armar los bolsones y distribuirlos. ¿Por qué? Básicamente porque se ve que en la óptica de un funcionario iluminado pensaba que nosotros los docentes no estábamos trabajando o nos estábamos rascando en nuestras casas disfrutando alegremente de un sueldo que venía de arriba, ¿no? Ese era el pretexto, quizás un poco soslayado de lo que nos venían a proponer quienes nos decían que vayamos a armar los bolsones y los repartos de SAE, porque era una vez por mes, una vez cada 15 días, pero era como un gesto patriótico hacia la comunidad. Además de dar clases. Además de dar clases, y en un momento en donde te decían, quédate en tu casa. ¿Quién se quedaba en casa? Obviamente todos los perejiles nos quedábamos en casa, ¿no? Porque ya estamos viendo que los vivos, la Argentina de los vivos, salían y tenían sus fiestas de cumpleaños, etcétera. Entonces, en ese mismo contexto en donde se nos impedía ir a trabajar cuando habíamos docentes que decíamos nosotros asumimos los riesgos con los protocolos pertinentes cuando en Capital había clases presenciales, nosotros decíamos nosotros también queremos clases presenciales. No, ustedes quédense en su casa, den clase por internet, pero vayan a repartir alimentos. Estos alimentos a su vez se repartían sistemáticamente, se siguen repartiendo sistemáticamente. Ahora hubo un refuerzo de SAE para, no sé si por etapa electoral o porque hubo un dejo de bondad o porque sobraron algunos billetes. Pero la cuestión es que durante todo el año pasado se hizo ese trabajo extra, el Consejo Escolar le dio a los docentes a todo esto con complicidad obviamente de los sindicatos, a todo esto. Hubieron contagios a causa de la desorganización que era el reparto de SAE durante el año pasado. Todo esto con anuencia y complicidad de los principales sindicatos de San Fernando. Estamos hablando del gremio SUTEBA, del gremio FEB y del gremio DOCBA, ¿no? Cuyas cabezas también estaban allí intentando poner orden o darle un aval político sindical a todo esto. Y recordemos que el año pasado también fue un año de un ajuste brutal al salario del docente porque se aumentó un 14% cuando en realidad la inflación fue del 38%. Ni que hablar del 35% de este año con un 50%, ¿no? Ya está hablando de que el docente... Hemos pasado de ser clase media los docentes a ser una clase baja, una clase media baja, sobre todo aquellos docentes que estamos en el llano. Entonces, paréntesis aparte de esta catarsis, lo que estamos diciendo es que
había este bolsón de alimento que por las tapas no hace falta hacer, que se daba uno por cada niño de la niño escolarizado, por eso familias que tenían 3, 4 niños se le daban 3, 4 bolsones. Pero aquí con este nuevo desafío planteado hacia mi persona de la precandidatura a consejero escolar, me puse a ver qué era el SAE y cuáles son las competencias del SAE, ¿no? Para empezar a pensar desde lo propositivo cómo encarar esta campaña. Y la cuestión es que, ¿sabés cuáles son, Mercedes, Ignacio, los objetivos del servicio alimentario? A ver. El crecimiento y el desarrollo biopsicosocial del individuo. O sea, no es una cuestión de engorde de ganado, sino que el objetivo de la alimentación tiene que ver también con cuestiones ligadas al aprendizaje, al rendimiento escolar, es decir, una mejor alimentación mejora el rendimiento escolar, eso es algo sabido, Claro. y hacia la formación de hábitos saludables. Entonces, bajo estos objetivos, bajo estos conceptos, se crea este servicio complementario a la escuela, en donde se la dota a la escuela de una nueva función que ya no se encuentra en discusión, quizás en algún otro momento sí, de por qué la escuela tenía que alimentar. Bueno, porque la alimentación es parte íntegra de esto del desarrollo y el crecimiento biopsicosocial. Escuelas públicas nada más, ¿no? Sí, el servicio alimentario educacional, el SAE, es para las escuelas públicas. Las escuelas privadas pueden hacerlo, pero no con la intervención del Estado. Todo esto depende del Ministerio de Desarrollo Humano y de Trabajo. ¿Sabés quién es el ministro, Ignacio, de Desarrollo Humano y Trabajo? Te lo pregunto a vos porque yo sé que Mercedes ya lo sabe. Picarescamente. No lo sé, tú dime. Un señor llamado Andrés Larroque. ¿Lo conoces? Sí, me suena. El famoso Cuervo Larroque, íntimo amigo de Máximo Kirchner, es quien se está encargando de estas cuestiones, ¿no? Es donde se centraliza esto y es ese ministerio el que da el dinero, gira el dinero para que se compren las cosas. ¿A dónde se lo gira? Básicamente a cada consejo escolar. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene ese consejo escolar? Entonces, es la distribución de las raciones de ese alimento, es la descentralización de la gestión de las compras en asociaciones cooperadoras, es decir, que el consejo escolar es quien se encarga de comprar estas cosas, de comprar todo lo que le llega a cada una de las familias. Recibe el dinero y se ocupa de comprar con ese dinero. Con el peligro que eso, a una persona que no declara un solo peso. Claro, pues eso te iba a preguntar, por lo tanto deberá rendir cuentas de lo que se ha gastado, ¿no es cierto? Si vamos al deber ser, sí. Ahora sí, lo hace esta gestión de Luis Andreotti, Juan Andreotti, Eva Andreotti, y no sé si hay alguna otro más en la línea de sucesión, quien sigue de los Andreotti. No, jamás han declarado un solo peso desde que asumieron la dirección de la municipalidad. Jamás han declarado un solo peso de nada a nivel educativo. Entonces... Yo sé que en la municipalidad, digo, desgraciadamente los funcionarios municipales, ni el intendente, ni los concejales, tienen la obligación que tienen todos el resto de los funcionarios, obligación que tuve yo cuando dirigí la UDAI, de presentar todos los años una declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción acerca de los bienes, ganancias y demás míos y de mi cónyuge o pareja. Así que yo tenía, digo, si quisieras hoy entrar a la Oficina Anticorrupción, puedes ver mi declaración de bienes, puedes yo tirarte a llorar y puedes ver la de mi señora también. Algo que no entendí. La cuestión es que, es un chiste, ¿no? Pero bueno, es un chiste que te vas a tirar a llorar, pero digo que ahí está mi declaración. Y sin embargo, los funcionarios municipales, el intendente, no tiene esa obligación. Así que, y otra cosa que es todo lo que tiene que ver con la ley de información pública, la ley de acceso a la información pública, arrancó como ley nacional. Es una gran cosa que pudiéramos tener acceso a la información pública a nivel nacional. Es decir, cuando saltan estas cosas, por ejemplo, los ingresos a la Quinta Olivos, es porque el gobierno, en teoría, está obligado a informar todas las cosas que tienen sus registros. No hay registros que son del Estado y son secretos, salvo que por algún motivo la ley los haya declarado secretos. Pero el resto de las cosas son todas públicas. Así que yo quiero saber quién entró, y hay un registro de quién entró, quiero conocer el registro de quién entró, tiene obligación de entregarlo y por eso se ha publicado. Ahora, la municipalidad
la provincia de Buenos Aires también ha adherido a una ley similar, por la cual los entes provinciales están obligados a informar al público, cualquier persona en particular, sin que dé ningún motivo o razón. Buenas, soy ciudadano argentino y quiero saber, por ejemplo, ¿sí?, quiénes son las personas a las que ha vacunado el hospital provincial tal. Y la provincia tiene obligación de informarme. Sin embargo, la municipalidad no tiene obligación de informar nada. En este caso... Se han agarrado de eso, yo he hecho varios pedidos de informe, y se agarra y dice, nosotros no tenemos obligación de informar nada, así que no tenemos por qué informarlo. Cuando informar el manejo de fondos públicos debería ser una cuestión, pero absolutamente natural. Es decir, no es posible que me contesten que no me van a dar la información. Y por otra parte, sería bueno, porque en el Consejo Escolar hay gente como Noelia Ordóñez, a la que yo conocí, porque trabajé con ella, al lado de ella muchos años defendiendo gente pobre y demás en forma gratuita los sábados. Así que la bonomía y la honestidad de ella es como que está totalmente fuera de duda. Sería bueno... Yo la pondría en duda, Ignacio. No, yo le haría un planteo lo que pasa es que estás hablando ¿cómo se llama?, de un órgano funcional, de un órgano. Y entonces yo no sé qué incidencia puede tener ella dentro del manejo de lo que es un órgano. Era la tesorera. Pues me gustaría preguntarle directamente al órgano ese todas estas cosas que tenemos nosotros en duda, para ver si lo contestan alegando que no me van a contestar y se van a hacer, se van a esconder detrás del secreto, o si me lo van a contestar. Porque tenemos nosotros, como ciudadanos, el derecho no solo a requerir la información, sino el derecho a cuestionarla. Claro. Y también el Consejo Escolar en este caso sí tiene la obligación estatutaria de rendir cuenta de los fondos de la SAE. Por eso es que es una cuestión que está por fuera de cualquier estatuto, esto que hace el Consejo Escolar de San Fernando. ¿Y por qué también? Porque estamos hablando de muchísimo dinero y estamos hablando de que también hay una compra y hay un criterio de alimentación que no se da con respecto a la ley. No hay un apego a la ley en este Consejo Escolar. ¿Por qué? Básicamente porque tendencialmente... si no, pregúntenle también a los chicos que están en las escuelas, al niño que va a la escuela, que fue al comedor en aquel 2019, ya tan lejano, qué era lo que comía, y en base a eso también ver cuáles son las pautas que se establecen, ¿no? Vos sabés que hay te cuento, Ignacio, que existe un convenio para la evaluación continua del SAE. Es decir, es un proceso que tiene el Estado para poder monitorear cada una de las etapas de licitación de la obra, de cómo llega el alimento, si el alimento es de calidad, si efectivamente tiene el valor nutricional que dice en el etiquetado, si se cumplen las normas de higiene, etc. Todo un proceso en donde se va desde la cadena de producción hasta la cadena de distribución, llegando a la escuela al plato de cada uno de los chicos. ¿Qué hizo San Fernando cuando se empezó a adherir este convenio para el monitoreo? Nunca firmó la adhesión. San Fernando es un municipio que se encuentra aislado en este caso y que, al igual que Tigre, no presenta ningún tipo de declaración jurada. Por lo tanto, todo lo que sucede en el Consejo Escolar de San Fernando es absolutamente turbio. Nada se sabe. Y cuando nada se sabe, obviamente todo se sospecha. Y desde ese punto de vista es que vemos cómo este bolsón de alimentos es absolutamente insuficiente y no se condice con lo que los postulados que plantea el servicio alimentario. ¿Por qué? Porque el servicio alimentario básicamente lo que te va a tener que dar a vos, niño, niña, adolescente, porque ya también entra el secundario, son alimentos ricos en proteínas, como son la carne, los huevos, los lácteos, legumbres una vez por semana, hortalizas no feculentas una vez por día, brócoli, zanahoria, apio, pimientas, etcétera. Esas son ese tipo de hortalizas una vez por día. Es decir, este SAE tendría que tener 14 raciones de ese tipo de alimentos. Y después los postres como fruta fresca. Si nosotros
nos vemos lo que son las colaciones que se dan, las colaciones frías que se dan hoy para que los chicos de la educación pública, por eso recordemos que acá si la educación pública es el gran igualador social, también es el que genera la mayor de las desigualdades, ¿no? Por esto que hablábamos al principio de que es la alimentación lo que da la precondición para el aprendizaje. No hay aprendizaje sin una buena nutrición. Eso es algo básico, es algo que ya está comprobado. Entonces, si bien el consejo escolar no se aboca a lo pedagógico, es decir, a lo que sucede adentro de las escuelas, cómo se dictan los contenidos, eso es propiedad exclusiva de la escuela, de los directivos y los docentes, sí va a ser nuestro, cuando lleguemos al consejo escolar, va a ser nuestro principal objetivo, dotar a las escuelas de todas las herramientas y todos los mecanismos y todas las condiciones necesarias para que ese chico, esa chica, ese alumno, esa alumna, pueda tener esas precondiciones necesarias para entablar una experiencia de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista es que presentamos ante la población, ante el electorado de San Fernando, esta situación, esta condición inicial y también la parte propositiva, ¿no? Porque hay un documento, hubo un monitoreo, hubo una progresión del SAE, hubo una política de Estado del año 2016 al año 2019, fíjense también qué periodos y qué paréntesis en la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde se monitoreó y progresivamente se fue generando una evolución y una progresión hacia una alimentación un poquito más consciente dentro de las escuelas, y apunta también a 4 metas posibles que son las que vamos a retomar cuando nosotros entremos al consejo escolar. Que la primera tiene que ver con un acceso al agua segura. Eso quizás no se puede notar mucho en el continente, si bien es verdad que porque nosotros tenemos un sistema de agua de red, pero sí se da como condición necesaria en las escuelas de isla. Las escuelas de isla no tienen sistema de potabilización de agua. Entonces, desde ese punto de vista hay que igualar para arriba, ¿no? No darle bidones, sino darle un sistema de potabilización de agua. Y eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a proponer cuando entremos al consejo escolar. Y cuando nos digan que no, porque ya les adelanto el final de la historia, o por lo menos el segundo capítulo de la historia, que va a ser la negativa de ellos, ahí vamos a ir escuela por escuela para contarle quiénes son cada uno de los consejeros escolares que dijeron que no a ese tipo de propuestas. Después, capacitación al personal de cocina, esa es otra de las metas, claro. Es decir, volver a recalcar con esto de que existen diferentes hábitos alimenticios, de que hay que entender a la comida como una nutrición, que tenemos que entender de que desde el consejo escolar tiene que haber contemplación para chicos que sean celíacos, para chicos que sean diabéticos, claro. Para chicos que tengan diferentes patologías asociadas a la alimentación. No está contemplado ahora. No. En las escuelas, por eso, cuando vuelva al comedor, quizás sí haya ahora un menú especial, pero en los bolsones de alimento no, son todos a mansalva, ¿no? Entonces, y después con esta condición crear entornos saludables, es decir, poder generar hábitos de conciencia alimentaria para progresivamente ir incorporando todo esto, que por ahí a quien sea padre sabrá que a los chicos darle verdura es medio complicado, pero a través de diferentes hábitos conscientes a medida que vayan creciendo los niños, o empezar a encontrar diferentes alternativas alimenticias para sacarlos de esto que también promueve el SAE, que es la eliminación progresiva de azúcares, de grasas saturadas y de sodio, ¿no? Y estamos hablando acá de que les dan un paquete de azúcar a los chicos, o sea, todo muy lindo, pero el azúcar es una cosa de las cuales está fuera de los objetivos del SAE. Así que desde ese punto de vista, y saludando a quienes nos tiran manitos felices en nuestro vivo de Facebook, es que proponemos también este tipo de medidas para el servicio alimentario. ¿Qué me contás, Ignacio? Bueno, Alejandro, nos falta poco tiempo para que vos ingreses al consejo escolar y puedas empezar a monitorear este tipo de cosas desde adentro. El 10 de diciembre será la toma de las nuevas autoridades, así que tenemos que aguantar hasta el 10 de diciembre porque tenemos muchísima fe. El 11, déjame festejar. Te vamos a dejar festejar un día. Pero tenemos muchísima fe que vamos a meter un consejero escolar. Bien. Por primera vez va a haber un consejero escolar de la oposición, con lo cual va a existir un control. Y
Así que no, digo, me encantan tus propuestas, me encanta que te vayas metiendo con el tema y obviamente que contás con mi voto. Pero como tenemos una invitada hoy, estamos por entrevistar a la diputada Marcela Campagnoli, diputada nacional, y que va a reelegir por el cargo, por la lista de Santilli, que es la misma lista que están integrando vos y Mercedes. Y yo digo, mientras vamos estableciendo esta conexión, yo podía aprovechar para mandar otro tema musical, porque establecer la conexión siempre exige un poquitín de tiempo. Y recordemos vamos a que hablar después de saludar a nuestro querido musicalizador, el señor Matías Casalins, ¿no? Que es el dictador del sonido. Sin dudas, merece muchas felicitaciones y saludos todas las emisiones. Le vamos a pedir a Matías Casalín, si nos puede, tiene a mano ahí, un tema famosísimo, famosísimo por la alegría que provoca. Septiembre, que está por llegar, dentro de poco, de Earth, Wind and Fire. Si Matías Casalín lo tiene a mano, que lo ponga ya.